Alfredo Barragán, los dejo con ellos, con él, bienvenidos. Bueno, gracias, Luzma. Como les digo, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Barragán. Yo la verdad tengo una trayectoria en bancos y últimamente en las universidades como el EUDE. Espero de verdad poderles aportar valor y sobre todo dejarles muchas inquietudes para que las lleven hacia la acción. Entonces vamos a empezar. Tenemos dos temas grandes acá. Las finanzas, la verdad, es un campo muy amplio, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible resumirles un poco varios ámbitos de las finanzas, porque cada uno de esos pedazos se puede llevar muchísimo tiempo, pero se puede. Entonces, en la primera parte vamos a ver lo que son finanzas personales. Qué pena, Moni, ¿me colocas la presentación, por favor? Entonces, la primera parte vamos a ver las finanzas personales y posterior vamos a hacer unas claves de lo que está aconteciendo actualmente, con ejemplos, desde luego, para que sea muy didáctico para ustedes. Quiero decirles también que al final vamos a contestar las preguntas, las que no alcance a responder, con todo gusto, como hemos hecho en otros webinares, se las llevamos al correo esta misma noche. Y adicionalmente les vamos a facilitar unas sillas para que pongan en acción lo que vamos a repasar en estos momentos. Moni, me colocas listo, vale. Entonces estos son los dos grandes temas. Finanzas personales, el manejo comienza con gerenciar tu propia vida. Y ya vamos a explicar qué quiere decir eso. Y en la segunda parte vamos a ver las 4 claves para gestionar las finanzas personales en tiempos del COVID-19. Bien, entonces, no sé si se acuerdan este ejercicio de la rueda de la vida, ¿no? Y cuando digo cómo te sientes con respecto a la gerencia de tu vida, esto es un ejercicio didáctico y parto de ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata como tener un equilibrio, ¿no? O sea, lo ideal de los seres humanos es como vivir con un cierto equilibrio. Digamos, está en blanco esa porque se trata de que cada uno coloque sus ámbitos. De pronto algunos, por su ciclo de vida, digamos, tiene cierta edad, está entre 20 y 30 años, 30 y 40, más de 40, más de 60, etcétera, tiene un ciclo de vida distinto, entonces cada cual coloca sus ámbitos en un pastelito de estos de la rueda y lo califica, digamos, las capas es de 1 a 10, ahorita les voy a colocar un ejemplo, enseguida les voy a colocar un ejemplo, para que, digamos, reflexionemos en qué andamos, generemos conciencia de los diferentes ámbitos. Particularmente nos vamos a dedicar al tema de las finanzas, ¿no? Pero pues vale la pena que lo hagamos para los diferentes ámbitos. Aquí a continuación les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes ven lo grisecito, serían como las respuestas de una persona. Entonces, en este caso, pues tomamos ciertos ámbitos. Tomamos el ámbito del amor, por ejemplo, en este caso tiene 3 punticos, por decir algo, llegó hasta la tercera ruedita, o sea que hay espacio para mejorar ahí. En desarrollo personal también hasta la 4ª ruedita, que está al lado izquierdo, entonces quiere decir que también tiene un espacio. En términos de educación, fíjense que está más avanzado, entonces qué interesante, qué bueno. En términos de diversión o ocio, lo que denominamos ocio, entonces está como en la 4ª, 5ª también. Luego está la familia, en la familia tiene un buen puntaje. Luego está el trabajo, en el trabajo fíjense que está como corto. Luego está la salud, está como en la 6ª ruedita, o 7ª, está relativamente bien. Y luego está el dinero, y en este caso pues aparentemente está muy bien en términos de dinero. O sea, fíjense que esa rueda realmente no rueda. Así. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? De procurar llevar digamos, a un nivel donde tengamos cierto equilibrio y podamos desempeñarnos o desenvolvernos. O sea, la vida en el fondo es como un equilibrio, una armonía. Entonces este ejercicio de pronto los invita a reflexionar. Si tienen espacio, lo pueden hacer, digamos, con sus familias o lo pueden a nivel personal, y les recomiendo que lo hagan cada 3 meses, por lo menos, o cada mes o cada 3 meses. En principio vamos a hablar de finanzas. Entonces, si ustedes ven esta rueda, vamos a dedicarnos un poco al tema de dinero. Entonces, a continuación vamos a seguir hablando sobre dinero, pero no olviden que eso es una herramienta súper interesante. Como les dije, nosotros al final les vamos a enviar las plantillas. ¿Por qué realizar un presupuesto? Sería la primera pregunta. Es pertinente porque es la forma de identificar las formas como manejamos el flujo de efectivo. El flujo de efectivo básicamente son las entradas y salidas de dinero.
Ya les voy a colocar un ejemplo, pero esencialmente las entradas de dinero corresponden a los ingresos que hacen referencia, digamos, a sus temas laborales, a los ingresos que hacen referencia a los temas laborales o a las rentas o otros ingresos. Y pues en la parte de egresos pues están todos los gastos, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno. Quiero decirles que para hacer, digamos, ese presupuesto tenemos que ubicarnos, digamos, en el ciclo de vida en que estamos. Entonces hay personas que posiblemente aquí coloqué algunos ejemplos, pero digamos que para todos no aplican lo mismo en todos los momentos de vida. Por ejemplo, una persona que está entre 20 y 34 años, casi que, digamos que la prioridad un poco es como la necesidad de invertir en estudios universitarios y más bien ahorra poco. Lo que solicita son créditos. O está una persona que, por ejemplo, está entre 34 o 44 años, donde la prioridad posiblemente es la inversión en vivienda familiar. También tenemos a personas que tienen una edad de 44 o 50, donde ya tienen cierta madurez económica y se trata de administrar eficientemente, digamos, los recursos que tengan. Entonces, tengan en cuenta que cuando uno elabora un presupuesto, sí debe considerar, digamos, como la etapa de vida. Cada uno tiene, digamos, unas prioridades. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se hace un presupuesto. La invitación que les hago es salario. En este caso colocamos un salario que es de 3 millones, que representa el 89% de los ingresos, y luego tiene otras fuentes de ingreso que representan el 11%. O sea, en este caso serían 400.000, para un total de 3.400.000. Ahora hay unas salidas. Estas salidas, en este caso, por ejemplo, es alimentación, que corresponden a 800, que representa casi el 24% de las salidas de efectivo. En el caso de la vivienda y servicios públicos, representa el 27%. El transporte representa el 9%. Es bueno que coloquen los porcentajes de participación. Esta plantilla, como les digo, se las vamos a enviar para que la puedan poner en práctica. O sea, todo lo que veamos acá lo van a poner en práctica. Es importante colocar la participación porque les ayuda a funcionar y a hacer ciertas correcciones. O sea, se trata de hacer un presupuesto de forma mensual con los gastos que son recurrentes. Un gasto recurrente pues, es la alimentación, un gasto recurrente es la vivienda y los servicios, un gasto recurrente es el transporte, la educación, los bancos, el vestuario, las pólizas, los viajes, y ojalá tengamos, digamos, la disciplina de poder ahorrar. Muy interesante porque vamos a ver los instrumentos de ahorro. Entonces la idea se trata de que se haga esto de forma mensual. Por ejemplo, me imagino que muchos lo tendrán y lo están ejecutando. Y seguramente cada mes que pasa y han colocado sus variables, sus gastos, etcétera, pues están haciendo correcciones sobre lo que les ha pasado y con vista hacia el futuro. Y sobre todo, digamos, en estos tiempos. Entonces la invitación en conclusión es que hagan eso de forma mensual. Ojalá hacer hasta diciembre. En la plantilla tienen la guía para que lo puedan hacer de aquí a diciembre, y cada mes, en este caso, por ejemplo, ya está terminando abril, se hacen las partidas de abril, al finalizado abril, pues comparan qué pasó con respecto al presupuesto que tenían versus lo que ejecutaron en la vida real. Bien, entonces sigamos. ¿Cuál es la clave para ahorrar? O sea, después de que uno tiene un presupuesto y tiene un foco, sabe para dónde va, más o menos tiene una proporción digamos que se distribuyó por rubros, como los acabamos de ver, y ahorita hablábamos de una partida de ahorro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la clave para ahorrar? La clave para ahorrar, o sea, para dejar una partida para emergencias, etcétera, está muy asociada al tema del propósito. O sea, ¿para qué yo quiero ese ahorro? Por ejemplo, hay personas que ahorran para educarse, pero si genuinamente quieren educarse van a ser muy disciplinados a la hora de ahorrar. Hay personas que quieren ahorrar para viajar. Si genuinamente quieren viajar, lo van a hacer, porque tienen un propósito claro. Entonces, y lo otro es que hay que realizar un adecuado presupuesto, colocarlo, digamos, en ese flujo que colocamos hasta diciembre. Entonces, muy importante el tema del propósito. Si uno se fija un propósito, como que tiene la disciplina para poder hacerlo, y entre más grande es ese propósito, más disciplinado va para poder hacer el ahorro. Ahora, ahorita vamos a ver vehículos para poder hacer ese ahorro.
Bien, entonces la pregunta es, ¿esos ahorros dónde se pueden colocar? Digamos que hay unas cosas que son tradicionales, como las cuentas de ahorro, que pues la verdad, yo sé que muchos me hablan en términos de cuentas de ahorro, la ven como cuentas de desahorro, porque digamos que los ahorros en las cuentas de ahorro son mínimos. Por decir algo, se puede hacer una tasa anual del 1%, que eso no es nada. Más bien, yo la invitación que le digo a las personas cuando abren una cuenta de ahorro es que le busquen el gana-gana, gana-gana con el establecimiento financiero. ¿Cuál es? Perdón. Busquen el gana-gana con el establecimiento financiero. ¿De qué es el gana-gana? Una cuenta de ahorro, en el fondo, es una cuenta transaccional. Se trata de que de ahí puedan utilizarla para pagar los gastos. Yo lo que normalmente aconsejo a las personas es que traten de pagar todo con las tarjetas, porque les quedan registrados todos los movimientos. Y adicionalmente, pues el banco les va a entregar un extracto. Si no están acá en Colombia, pueden pagar los servicios. Desde ahí, desde otros países, pueden hacer una cantidad de pagos a través de una cuenta de ahorros. Entonces, ese sería como el gana-gana con un banco, a pesar de que la tasa de interés es mínima. Entonces, más bien, ¿cómo la maximizamos? Pues haciendo transacciones y tomándola como el libro auxiliar. Ese extracto nos va a ver en qué nos estamos gastando los dineros y en qué proporciones si lo comparamos con los presupuestos que hemos hecho a comienzo del año. Qué pena, Mori, que se me borró la presentación acá, pero igual les sigo hablando. Les estaba hablando de las cuentas de ahorro. Yo la invitación que les digo es que la tomen como gana-gana, que más o menos les diga algunos requisitos de cómo poder mover esa cuenta. Y la otra invitación es que, pues si el ahorro no es si el ahorro pues no es tan ahorro porque no gana básicamente intereses en la cuenta, entonces están otro tipo de depósitos, que son los certificados de depósito, los más conocidos como los CDTs. Los CDTs en principio son títulos que se emiten por un banco a un término fijo, normalmente es a un mes, 2 meses, 3 meses, hasta un año. Ahora, lo que me dicen a veces las personas es, para ahorrar, digamos, en un CDT necesito como cierta cuantía, o sea, 1 millón de pesos, o 2 millones, o 3. ¿Y por dónde arranco? Entonces la invitación es, arranque con su cuenta de ahorros, acumule algo, 500.000 pesos, y después lo traslada a un certificado de depósito, porque no tiene la tentación de estar retirando el dinero. En un certificado de depósito, pues es rígido, porque de alguna manera tiene un mes, no lo puede hacer líquido antes, o 2 meses o 3 meses, dependiendo digamos, el proyecto que tengan. Entonces, en principio, acumularían la cuenta de ahorros, después lo transfieren a un certificado. Ese certificado después lo va haciendo crecer y lo van dando un plazo mayor para que después tenga pues, una cuantía interesante. Como les digo, los certificados de depósito son a 30, 60, 90, 360, hasta 360 días. Bien, y esta otra posibilidad para hacer ahorro que se llama los fondos de inversión. Antes era lo que se demoraba, antes era, perdónenme, antes era lo que se denominaba las carteras colectivas. Los fondos de inversión esencialmente son carteras colectivas. Las carteras colectivas están abiertas en 3 modalidades: abierta, escalonada y cerrada. Esto es otra posibilidad que tienen las personas naturales para ahorrar. Digamos que la cartera colectiva abierta es muy similar a la cuenta de ahorro, solo que no tiene comisión de manejo. Estas carteras se abren a través de un establecimiento bancario, porque casi siempre están en las sociedades fiduciarias o en las casas comisionistas. Las sociedades fiduciarias operan a través de las oficinas de los bancos, o sea que estos productos los pueden preguntar en los bancos. Entonces, una cartera colectiva abierta o a la vista le va a generar unos rendimientos que son superiores a los de una cuenta de ahorro, tiene cierta movilidad, pero suena muy interesante. Y como les digo, se trata también de tener un instrumento donde no quede la tentación de estar sacándolo. Más fácil sacar de la cuenta de ahorros que de una cartera colectiva. Entonces, si la llevan a la cuenta colectiva, pues es más, necesita hacer más trámites, entonces como que ahorra más. Esta me parece una buena posibilidad, digamos, para que es plata a la vista. Y escalonada quiere decir que, la cartera colectiva escalonada quiere decir que uno puede abrir una cartera colectiva por un mes y después traslada ese dinero a una de 2 meses, después la puede trasladar a una de 3. Y también están las carteras colectivas cerradas, que es un plazo definido desde el comienzo. O sea, yo tengo 3 millones y las puedo colocar en la cartera colectiva cerrada, pero no la puedo retirar antes de un año. Ahora,
quiero decirles que las carteras colectivas puede arrancar casi desde 50.000 pesos y lo pueden preguntar a través de los bancos. La invitación siempre que yo que hablo a las personas es que porfa acudan a las páginas, hoy en día pues, a las páginas de los bancos, que ahí están todas las instrucciones, hay muchos videos explicativos y pues también por teléfono o ir a la oficina en el momento pues que se pueda ir. Por el momento se puede abrir acá, todo se puede hacer en términos digitales, pero siento que esto es una buena posibilidad y como les digo, lo interesante del ahorro a través de estos instrumentos es que de alguna manera lo vuelve uno disciplinado. Bien, aquí qué es importante tener en cuenta, que es la ETF, que es el IPC y que es la VR. Y hay una cosita que le llamamos la regla del 70 que ya se las voy a explicar. Tal vez aquí en el siguiente les tengo un ejemplo para explicarles mejor esto. Este es un ejercicio que les armé, que más o menos dice lo siguiente. Si ustedes ven la línea rojita, esta de acá, si ven esta línea, esta es la tasa, esta es el IPC anual, este es el IPC, esos son cifras al cierre todo el 2019. El IPC, fíjense que está por acá, está más alto si lo anualizo. El IPC normalmente se presenta en términos mensuales, y la línea azul es el índice de precios al consumidor o la inflación, más conocido como la inflación, es la línea azul que está abajo. La que está abajo en la línea azul es la inflación de forma mensual, o sea, cada mes. Y por acá lo que hice con la roja fue anualizarla, para poderla comparar con la DTF, porque la DTF es el promedio ponderado de captación de los establecimientos de los bancos, o sea, es como el CDT. Si se fijan, el año pasado, en enero la inflación anualizada estaba superior al rendimiento que estaban pagando los bancos, o sea que se estaba perdiendo, digamos, una persona que estaba ahorrando, cuando estaba colocando en un banco al 4.5, realmente estaba perdiendo. Pero eso se niveló a partir de mayo, fíjense, ahí está por encima. Entonces, por eso les decía que es muy importante a la hora de invertir, no solamente tener en cuenta los instrumentos, a la hora de ahorrar, perdón, no solamente tener en cuenta los instrumentos que existen de ahorro para a la vista, en el mediano y en el largo plazo. También es muy importante tener en cuenta los indicadores de referencia y las tasas de interés. En este caso, por ejemplo, si la inflación, ustedes siempre tienen que procurar tener una tasa por encima de la inflación, siempre por encima de la inflación. Entonces, cualquier tasa no les va a servir. O sea, pueden dejar la plata guardada, pero tienen que procurar buscar una tasa que siempre esté por encima de la inflación y que le genere un premio por mantener la plata en esa cuenta. Entonces, ahí les coloqué el ejercicio, después lo pueden mirar con calma, pero puntual acá es que siempre deben procurar una tasa por encima de la inflación y algo digamos, de motivación para que ustedes dejen la plata, digamos, en el establecimiento financiero. Bueno, sigamos acá. Ahora, después hay un tema que les sucede, digamos, cuando las personas están madurando, pasan de una etapa de ahorro, o sea, vamos repasando. Hicimos un presupuesto al comienzo con todos los ámbitos que tenemos en la vida, luego pasamos al ahorro y miramos qué instrumentos hay de ahorro, tan interesante. Luego hay otro nivel que se llama inversión. De aquí les hice la pirámide de las inversiones, que básicamente es como pasar del ahorro a una inversión, es aumentar el nivel. Y es cuando uno ya maneja, digamos, algo de finanzas y algo de instrumentos financieros, pero no es nada complejo. Ahí les hice un grafiquito que dice la pirámide de las inversiones. Ustedes ven acá, en la primera parte, o sea, en la base, están los instrumentos que acabamos de mencionar, los básicos, las cuentas de ahorro, las carteras colectivas, y luego vamos pasando a otros niveles, a fondos de inversión, luego pasamos a comprar acciones, y de pronto pasamos a emprendimientos. O sea, la idea de la inversión es que en la medida que digamos, procuremos, si uno trata de crecer los ahorros solamente con tasa de interés, como se dan cuenta, realmente se van a tardar muchos años para poder recuperar, para poder tener, digamos, cierto patrimonio. Entonces, de pronto, cuando uno tiene cierto nivel ya de aprendizaje de las finanzas, hay que pasar a otro nivel y ser un poquito más arriesgado y pasar a otros niveles, como por ejemplo invertir en acciones. Ahora, en todo momento sí lo que recomiendo a las personas es que déjense asesorar, que el asesoramiento no implica que tengan que pagarlo. Los establecimientos financieros tienen personas dedicadas solamente para que le enseñen a uno estos temas, y eso no tiene costo. Pero como les digo, en principio, pues esta pirámide es eso, empieza uno con lo básico y luego va escalando y se va accediendo a acciones. Por ejemplo, para los que ya tienen cierto nivel en este momento, me imagino que muchos de ustedes están en estas, por estos días, digamos, todas las acciones de
del mercado, excepto las de los retails, se han caído. O sea, es una oportunidad maravillosa para comprar acciones. Entonces, pero tiene cierto grado de riesgo, ¿no? Y por eso hay que entenderlo. Pero hay una oportunidad maravillosa en este momento en la bolsa de valores con las acciones, porque han caído bastante. Y pues obviamente después de que superemos estos temas, pues van a tener una valorización muy interesante. Yo calculo que puede ser como el 20%, o sea. Pero ahí mi recomendación es que tienen que dejarse asesorar. Entonces, ir a una comisionista de bolsa, hoy en día es muy fácil acceder a invertir en acciones para los que quieren lanzarse ese tema, porque todo se hace por la plataforma digital. Uno le dan, hace una inversión, coloca una plata allá, y esa plata la puede uno mismo gestionar o a través de los gestores directamente de la comisionista de bolsa. O sea, hay para todos los gustos. Y creo que la pirámide de inversiones es muy clara, digamos, en la escala de las personas en la medida que van aprendiendo sus finanzas. Bueno, ahora pasemos a otro tema que es muy interesante para las personas. Normalmente casi todos arrancamos es por el lado del crédito más que por el ahorro. Entonces aquí vamos a hablar del crédito. Aquí lo que se trata es de entender como los diferentes instrumentos que se ajusten sobre todo a los requerimientos de las personas. Lo que yo he visto acá en una trayectoria larga es, por ejemplo, hay personas que, digamos, compran un auto, como ejemplos como los básicos, compran un auto con un préstamo personal. Y ya les voy a explicar de qué es este ejemplo. Pero que de crédito que existen para las personas naturales en el mercado son las tarjetas de crédito, conocidas por todos, los préstamos personales de libre destino, créditos de nómina, lo que se denomina libranza, créditos específicos, por ejemplo, para auto, crédito para estudio, crédito para remodelación, y pues está el crédito hipotecario. Entonces hablemos de tarjetas de crédito, por ejemplo. Me dicen que se escucha entrecortado, qué pena, quiero validar si me están escuchando bien, porque por ahí me pareció ver un mensaje que no me están escuchando bien. Ah, listo, perfecto. Bien, entonces vamos, yo sé que todos en el tema de crédito queremos aprender mucho, entonces aquí voy a parar un poquito también y les voy a dar ciertos éxitos. Entonces, en el tema de las tarjetas de crédito, existen varias tarjetas de crédito. Hay unas tarjetas, digamos, de marca compartida, y tarjetas, digamos, hay tarjetas como de destinación en un único almacén, o sea, de marca privada. Por ejemplo, en algún momento, Almacén Éxito tenía una tarjeta que solamente podía utilizarse en el Almacén Éxito, o una tarjeta, digamos, para solamente colocar gasolina. Hay tarjetas cerradas, pero hoy en día la mayoría de las tarjetas que existen en el mercado están abiertas. ¿Qué es importante en las tarjetas? ¿Qué es importante? Bueno, que tienen una franquicia. Bueno, la tarjeta es un cupo de crédito revolvente, para alguien que me preguntó por ahí. La tarjeta de crédito es un cupo revolvente. O sea, no tiene que estar pasando documentos cada rato. Y de hecho, para iniciar una vida crediticia es el producto ideal, porque las tarjetas de crédito tienen cierta rentabilidad para los bancos. O sea, de los productos más rentables que tiene un banco son las tarjetas de crédito. Con lo cual, el banco asume más riesgo y digamos, si una persona no tiene vida crediticia, acceder a través de una tarjeta de crédito para ir, digamos, gestionando su vida crediticia y después escalar a otro tipo de préstamo me parece lo más adecuado. Entonces, volvemos a las tarjetas. Existen unas de destinación específica, existen otras de marca compartida y existen unas genéricas. Entonces, destinación específica, marca compartida y genéricas. Pero también están, digamos, las franquicias. Pues Visa, Master, las más conocidas, American Express. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tener la franquicia, si una tarjeta tiene franquicia, o sea, tiene American Express, tiene Visa o tiene Master, le da acceso a compras en cualquier parte del planeta. Y pues, no solamente en términos físicos, sino en términos por internet, en términos digitales. Tener una tarjeta me parece muy relevante. Ahora, yo lo que recomiendo con respecto a las tarjetas es tener dos tarjetas, una Visa y una Master, no más, con unos cupos relativamente buenos. Ahora hablemos de las tarjetas de marcas genéricas. Las de marca genérica son abiertas a todo tipo, no tienen como mayores motivación para usarlas porque son muy abiertas. Hay otras de marca compartida, a esto me refiero, por ejemplo, hay tarjetas que se miden, por ejemplo, marca compartida con la Smiles, con el caso de las millas de Avianca, o marca compartida con las de Latam. Por ejemplo, una persona que normalmente esté viajando en aerolíneas,
sería muy interesante que tuviera una tarjeta de crédito de marca compartida con la aerolínea, porque le va acumulando muchas millas, normalmente es casi el doble, salen con muchas ofertas, y es el producto adecuado. Esa tarjeta estaría muy adecuada para ese perfil de personas que se la pase viajando, digamos, en aerolíneas. No quiere decir que no la puede utilizar en otros temas, en otras compras, la puede utilizar. Si tiene la franquicia, la puede utilizar. Solo que ahí maximizaría, digamos, la relación con el banco, o sea, ahí estaría buscando el gana-gana. Ahora, hay personas que con las tarjetas de crédito lo que hacen es comprar mercado. Si compran mercado, pues recuerden que existen tarjetas que están asociadas a establecimientos donde dan descuentos del 30-40% por comprar mercado. Y eso es recurrente para ellos con la tarjeta. En ese caso, es interesante que compren una tarjeta que tengan una tarjeta con una marca compartida. Y hay tarjetas que tienen, digamos, por ejemplo, que están asociadas con el tema de la cultura. Sí, no. Entonces, uno puede tener una tarjeta abierta para cualquier compra, pero como su mayor uso tiene que ver con culturas, pues va a ganarse unos descuentos súper interesantes. O sea, la variedad que hay de tarjetas acá en Colombia es alta. Y las tarjetas pues tienen cierto estatus. Pero en general como que perfilarse uno con la tarjeta de acuerdo, digamos, a su consumo. ¿Eso cómo lo va a ver? Con su presupuesto, el que estaba haciendo al comienzo, y con la validación de sus compras cada mes. Y ahí va ubicándose en la tarjeta. Ahora, si ya tiene una tarjeta y no está perfilada a ese consumo, la puede trasladar. Tiene que buscar la forma para poder trasladarla a eso para que optimice. Ahí es cuando digo el gana-gana con el establecimiento financiero. Interesante las tarjetas, como les decía, pues tener una o dos, pero con dos franquicias para que le den la mayor cobertura posible, tener un cupo relativamente bueno. Pues tiene a veces ciertas arandelas, como el tema de la comisión, procurar una comisión relativamente baja, pero si existe esa comisión, pues optimizarla. El nivel adecuado de una tarjeta, el nivel de uso adecuado de una tarjeta de crédito es que no supere el 50%. Si yo tengo una tarjeta con un cupo de 100 pesos, no debería estar gastando más del 50%. Las tarjetas normalmente también tienen la tasa alta, porque la invitación es a que queden con unas compras ahí acumuladas todo el tiempo, sino que más bien estén repagando. Una cosa importante, o sea, la tasa es alta para que estén repagando la obligación, casi que lo obligan a uno a estar repagando porque la tarjeta es un cupo de disponibilidad permanente, o sea, uno compra, usa. Me preguntaban otra cosa sobre las tarjetas, sobre el tema de los plazos y las compras, o sea, con una tarjeta, por decir algo, tienen que ser consecuentes la compra con una tarjeta de crédito versus el bien. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si van a comprar una póliza del auto con la tarjeta de crédito, la póliza tiene 12 meses. O sea, lo máximo que deberían estar financiando esa compra con una tarjeta es 12 meses. Si van a comprar el mercado, ¿cuánto sería lo máximo que deberían estar financiando? Un mes máximo, un mes. Como que la vida útil del servicio que estén adquiriendo vaya relacionado con las cuotas. Obviamente que en la medida que tenga pues, la disposición de pagarlo, inmediatamente pues lo hace. Recuerde que las tarjetas de crédito casi que tienen un periodo muerto cuando uno hace una compra. Ahí tienen que mirar esos extractos, la fecha de corte, para que maximicen este producto. Me parece súper interesante. Quisiera darles muchos más tips sobre temas de manejo de tarjeta de crédito, pero voy a pasar a los otros temas. Y al final, si nos queda el chancecito, pues les coloco más, o igual, como les digo, si no alcanzo a responderles las preguntas, entonces se las contesto para que se las enviemos en el correo esa misma noche. Bueno, pasemos a otro capítulo que se llama los préstamos personales. Los préstamos personales son créditos que esencialmente están, los préstamos personales de libre destino, están asociados, como lo dice su nombre, pero para libre destino. Aquí, pues, normalmente las personas cuando piden un crédito de libre destino, o sea, casi que los préstamos también van asociados como al bien. Si yo voy a remodelar la casa, ¿qué debería hacer? Una remodelación de una casa puede durar 5 años, entonces yo podría pedir ese crédito a 5 años. ¿Qué es interesante acá? Pues el plazo que es mayor, pues la tasa, como son créditos de largo plazo, la tasa no es tan alta y pues las cuotas son fijas. Entonces puede ser, por ejemplo, con los créditos de libre destinación se puede viajar, con los créditos de libre destinación se puede comprar, digamos, pólizas que decíamos también, se pueden comprar autos, bueno, varias cosas se pueden hacer con los créditos personales. De hecho, en algunos casos hay personas que utilizan el crédito personal para recoger tarjetas de crédito, consolidarlas, o sea, hacer una compra de cartera y dejarlas en un solo punto a largo plazo. Esto me parece muy bien. Normalmente es las personas que acceden a la compra de cartera a través de este tipo de préstamos, pues son las personas que se han portado bien, o sea, recomendación, porten bien con el pago de los créditos. Bueno, hablemos de los créditos de nómina. Los créditos de nómina son créditos que están diseñados para las personas que son asalariadas.
Entonces, a través de la nómina le hacen descuento de la cuota. Normalmente, digamos que el pagador, o su patrón o su empresa, digamos, tiene un convenio con un banco, el banco le presta el crédito y se lo van descontando por la nómina. Normalmente este crédito es bueno, lo aconsejo porque la tasa, los plazos son altos y la tasa es muy baja. La tasa es muy baja comparado con los dos anteriores porque teóricamente no hay, digamos, riesgo de no pago porque se descuenta directamente de la nómina. O sea, no se dispersa a la cuenta de ahorros de la persona, del deudor, para que éste a su vez después pague la cuota. No, se retira directamente de la nómina y se extiende al banco. Este me parece un crédito como relevante, interesante. O sea, a medida que van entendiendo los productos, ustedes se van perfilando. Bueno, hay créditos de destinación específica, como por ejemplo los de auto. El crédito de auto en el mercado, porque es interesante. O sea, hay mucha variedad en términos de crédito de autos. En algunos establecimientos, por ejemplo, aumentan la tasa dependiendo del modelo del auto. O disminuyen la tasa si pide menos. O sea, por ejemplo, si el auto vale 100 y piden 50, no, la tasa es más baja. Pero si el auto vale 100 y pide 90, la tasa es más alta. Pero en todo caso es mucho más baja que una de libre inversión, para que me entiendan. Un crédito de libre inversión, una tarjeta de crédito, por decir algo, podría estar alrededor del 2% hoy en día, 2% mensual. Un préstamo personal puede estar alrededor del 1.5% mensual. Un crédito de nómina puede estar alrededor del 1%. Y un crédito de auto puede estar también alrededor del 1%. Entonces, para que me entiendan, se perfilen, miren los plazos, miren las cuotas. Lo interesante acá es que ubiquen el crédito que se acomode al requerimiento, para que sea gana-gana, como les digo. También están los créditos hipotecarios para adquirir vivienda familiar. Estos créditos normalmente se abren a 5, 10, 15, o inclusive se va hasta 30 años. Existen dos modalidades, o sea, con la hipoteca o a través del leasing. Con la hipoteca, pues hay que tener el 30% ahorrado y le prestan a uno el 70%. Y con el leasing, leasing habitacional, le pueden prestar hasta el 80%. O sea, si uno no tiene el 30% para adquirir la vivienda, podría mirar una alternativa a través del leasing hipotecario porque pues no necesita pues completar el 30%, sino solo el 20%. O sea, depende, digamos, del flujo de caja, de los ahorros que haya tenido. La verdad es que en términos de tasas hipotecarias, hoy en día en el mercado están también alrededor del 1%. Esas tasas pueden conseguirse en términos de pesos o también en VR. En VR es VR más una tasa, es como una indexación, como una especie de dólar entre comillas, pero como en los últimos años se ha mantenido la inflación relativamente calmada, por eso no se ha subido mucho. O sea, y decidir entre pedir en pesos o pedir en VR depende más bien de los ingresos de la persona. O sea, hay que ajustarse, digamos, al nivel de endeudamiento que tiene cada cual. Ahí la recomendación también es dejarse asesorar. Bueno, digamos que esto es una generalidad de los préstamos. Espero haberles dado algunos tipsitos para que les sirvan. Y pasemos al otro tema, porfa. Bueno, vamos a pasar a otro tema que se llama los seguros. Entonces, ya vimos presupuesto, ya vimos ahorro, vimos el siguiente nivel, que es la inversión. Luego pasamos a los créditos que acabamos de repasar y ahora vamos a los seguros. Normalmente esos no son muy familiares porque los vemos más como un gasto que como una inversión. Pero la verdad, yo creo que cuando uno va avanzando en el nivel de aprendizaje de las finanzas, se va dando cuenta que es importante tener seguros. Digamos que en términos generales hay como 3 categorías de seguros. ¿Para qué sirven esencialmente? Para acontecimientos no deseados o imprevistos que puedan deteriorar el flujo de caja. El flujo de efectivo y pueda desestabilizar en un momento dado a la familia. Bueno, entonces están primero los seguros, en principio podrían ser los de faltar, es decir, la póliza de vida, de gastos funerarios y saldo de crédito. En términos de póliza de vida, pues es una póliza familiar que con una prima mensual, por mencionar algo, porque es que hay en el mercado, el valor de la prima y, digamos, de la cobertura depende también del ciclo de vida de las personas, dependiendo qué edad tiene, qué familia tiene, si tiene hijos, si no tiene, etcétera. Pero les redondearía diciendo que existe en el mercado, por ejemplo, pagando 50.000 mensuales, una póliza que podría tener coberturas hasta 200 millones. Una persona llegara a faltar y podrían entregar 200 millones a la familia. Hay que, como les digo, ir al mercado y usar mejor póliza, la que se acomode para ustedes. Pero me parece relevante porque, como les digo, a la final estamos tratando de mantener cierta seguridad con el flujo de efectivo de las familias. Están también el tema digamos, de los saldos de crédito, las pólizas de vida de los saldos de crédito.
O sea, cada vez que pedimos un crédito nos hacen firmar una póliza. Estamos dentro de la cuota, se está pagando el valor de esta póliza de vida deudor, que lo que hace es básicamente que en el evento que una persona falte, para que no le quede esa deuda a sus familiares, entonces esa póliza va a cubrir ese saldo. ¿Qué es importante? Que siempre mantengan al día los créditos, porque lo que he visto es que si no está al día y de pronto faltare la persona, entonces la compañía dice que no paga, por mencionar. El segundo tipo de seguros es el de personas, que podría ser, por ejemplo, para gastos médicos y de retiro o de jubilación. Hay personas que no tienen la posibilidad de EPS, de pronto, digamos, no es el caso acá, pero hay muchas personas que no tienen EPS o no tienen prepagada, entonces está la posibilidad de poder tener una póliza de gastos médicos que funciona como una especie esta la utilizan mucho las personas independientes, es una especie de prepagada. Me parece muy interesante, la recomiendo. Y también están pólizas de retiro o jubilación, que básicamente son estas la utilizan mucho también los independientes, porque como no han tenido un descuento periódico de algún pagador, sino ellos mismos tienen que organizarse, entonces lo que hacen es, tienen una póliza que digamos es póliza de vida, pero que al mismo tiempo es ahorro, existen en el mercado, entonces van pagando una cuota mensual y en el evento de faltar le devuelven una parte de sus familiares, o pasado cierto tiempo, por ejemplo, cuando lleguen a 60 años, va a ser como el recurrente posteriori, sino el recurrente posteriori, exactamente. Es una póliza que utilizan mucho las personas independientes, relevante. Existen productos en el mercado para todos, para todos. Bueno, también están las pólizas de patrimonio, o por ejemplo, está la de seguros de vehículos o las de vivienda. En los seguros de vehículo, cada vez que pedimos un préstamo de auto, va con la prenda, pero también nos piden una póliza de vehículo. Entonces, pues hay que tener la póliza, e independientemente que no nos pidan, o que no hayamos pedido crédito para la póliza, también hay que pedir la póliza de vehículos. Quiero decirle que por estos días, casualmente, Presura, que sacó una póliza relacionada con el tema de pico y placa de los autos, donde puede bajar. Entonces, ahí veo muchas opciones. O sea, se están moviendo más las compañías de seguro para, digamos, que sea un gana-gana, porque con el tema del pico y placa, el carro queda la mitad del año pues guardado y la otra mitad expuesto, y por lo menos ya salió alguna compañía digamos, a mover ese mercado y va a haber un ajuste. De hecho, por estos días y haciendo ese presupuesto, ustedes miran el ejemplo que yo les dije, le coloqué la palabra pólizas, porque es bueno que estén repasando qué cubren sus pólizas, qué cubren sus pólizas, qué cubre la póliza de su auto, qué cubre la póliza de vida. Bueno, y está también las pólizas de vivienda. Las pólizas de vivienda, las pólizas de vivienda son cuando uno pide un crédito hipotecario. Recuerden que ese crédito hipotecario tiene que ir asociado a una póliza. Esa póliza esencialmente es para incendio y terremoto. O sea, si yo pido un crédito por 50 pesos y el bien vale 100, me van a cobrar la póliza por los 100. Pero en el evento que le pase algo a ese bien, la compañía tiene que responderme. Y la invitación aquí es no solamente tener pólizas asociadas a créditos, sino volverlo de verdad como algo natural del desempeño de nosotros. Y cuando uno hace presupuesto, cuando hace una proyección, entonces tiene como esa conciencia y deja una partida para este tipo de eventos. Listo. Bueno, ahora voy a pasar a otro tema porque me toca, pues, para poder descubrir muchas cositas, me toca avanzar así como relativamente rápido, pero espero darle por lo menos tipsitos y dejarles muchas inquietudes. Bueno, voy a pasar a la primera clave con estos tiempos del COVID, ¿no? O sea, lo primero que tengo que decir es que los hábitos de las personas cambiaron. Y de paso hay que ir haciendo esta reflexión, o sea, el consumidor post-COVID, el consumidor post-COVID-19 se centrará en el ahorro, porque digamos que ya hemos tenido un tiempo de reflexión, hemos cambiado los hábitos. ¿Y por qué digo que hemos cambiado los hábitos? Porque es que ya llevamos como 21 días, digamos, en nuestras casas, ya nos acostumbramos a hacer ejercicio desde acá, a sacar ciertas horas, etc. El consumidor se centrará en el ahorro, estará más digitalizado. Creo que es obvio que vamos a estar más digitalizados, y priorizará las compras de productos frescos y saludables. O sea, el mensaje aquí que les quiero dejar es que, digamos, la situación que hemos vivido nos ha hecho cambiar los hábitos. O sea, ya, digamos, se nos es más familiar el tema del teletrabajo,
se nos es más familiar el tema de hacer conferencias desde casa, hemos dejado de utilizar transporte, cambiamos nuestra alimentación, creo que hoy en día generamos más conciencia con la alimentación, digamos que el tema del contacto con las personas lo hemos dejado a un lado, pero hemos hecho mucho contacto a través de las redes, o sea que el posicionamiento en redes, o sea, pronto los habíamos descuidado, hacernos visibles, colocar lo que realmente sabemos hacer. Entonces aquí hay un cambio grande. O sea, veníamos con unos hábitos que estamos cambiando y esto tiene un efecto grande en nuestras finanzas. Yo que creo que posiblemente nos va a mejorar mucho más las finanzas. Vamos a tener, digamos, ciertos ahorros y podemos como redistribuir en otros campos donde teníamos como descuidado. Entonces, esta es como la primera clave. Lo que les decía, el tema de la vida saludable, que hace parte de la primera clave. El tema de la digitalización, o sea, las personas volvimos digitales y hacer cosas digitales pues también tiene, digamos, hoy en día, si uno compara cosas presenciales versus digitales, pues alrededor de ir a hacer una compra presencial, sacar el carro o en el taxi o en el que sea, etcétera, pues eso implica costos, pero si se hace de forma digital y se llega a la casa, pues es otra cosa. O sea, es un gran presupuesto. La segunda es el tema de las inversiones, o sea, la segunda clave que les doy en la situación que estamos pasando hoy en día es que de verdad no hay que desesperarse. Hay muchas personas que tenían ciertas inversiones y lo que hicieron fue retirarlas, porque, por ejemplo, los que estaban en acciones, muchos se retiraron, pero para muy retirar. Si hablamos de acciones, por mencionar algo, porque, digamos, sí cayeron, pero lo natural de esas acciones es que van a repuntar, solo que van a tardarse por lo menos unos 6 meses, y por eso les hablaba de las oportunidades que existen hoy en día para quienes tienen liquidez. Entonces, digamos, en el tema de los ahorros, primero no alarmarse porque hubo una caída drástica, digamos, en las tasas de interés, en el precio de las acciones, sino más bien lo que veo es como unas oportunidades grandes en ese campo. Como les digo, en el tema de los ahorros y en ese pasito hacia la inversión, sí es bueno dejarse asesorar. Entonces, hay que mantener la calma. Creo que hoy en día tenemos más conciencia de generar el fondo de previsión. Fíjense lo que está pasando. Creo que nos ha generado la conciencia del fondo de previsión, primero que todo, la conciencia del ahorro y la conciencia de ir pensando otras fuentes de ingresos. De pronto dar ese saltico hacia las inversiones, que en principio yo les mostraba como temas accionarios, pero otro salto a las inversiones, como está la gráfica de la pirámide de las inversiones, tiene que ver con el tema del emprendimiento, que ahí se los dejé. Entonces, como ir pensando en ese otro nivel, en ese otro campo, en cómo obtener otros ingresos. Bueno, de hecho, en el tema de... Aquí les hice, la verdad, este ejercicio que les acabo de decir acá, bueno, es que me pasé acá, listo. Este ejercicio que está más relacionado con esta diapositiva, o sea, que es la tercera clave. Creo que la tengo como invertida la diapositiva, pero la tercera clave es el tema de las deudas bancarias. Entonces, ojo con las deudas bancarias actuales. Recuerden que digamos que hay un periodo como de transición, en el sentido de que, digamos, el gobierno le dio la superintendencia financiera, o sea, el gobierno a través de la superintendencia financiera le dio facultades a los establecimientos financieros para que tengan cierto manejo de las deudas con las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio, bueno, y está en dos situaciones. O sea, uno es que las personas que estaban al día al corte de marzo, al corte de febrero, perdón, febrero-marzo, de forma automática hacerse peores, digamos, a una facilidad de un periodo de gracia. Entonces, en principio, todas las personas que tenían créditos estaban al día, tienen la posibilidad de pedir el periodo de gracia. ¿Qué es un periodo de gracia? Porque me preguntan mucho sobre el tema de qué es un periodo de gracia, qué es un periodo muerto y qué va a pasar después de que se reactive el crédito. Entonces, lo primero es definir eso. ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de hacerlo casi que de forma automática? Son las personas que estaban al día, al corte que define la superintendencia financiera. Ya voy a hablar para las otras personas que no estaban al día. Entonces, ¿cómo se acoge uno a eso?
Todos los bancos tienen habilitado la página de internet para poder uno manifestar que quiere acceder, excepto hay los bancos que lo hicieron de forma automática. La mayoría lo hizo por petición de cada uno, ya sea por la página web, que todos la tienen habilitada para eso, o por telefónicamente, inclusive algunos por chat también, por chat. Entonces hay que hacer la petición, acogerse a eso. ¿Eso qué implica? Implica que las obligaciones, o sea, nuestras deudas, por cualquiera que haya sido, tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito de libranza, crédito hipotecario, crédito de auto, tiene la posibilidad de tener un periodo de gracia. Periodo de gracia es que el banco sigue causando intereses, no es que le estén condonando intereses, sigue causando intereses, y a partir de 3 meses o 4, reinicia nuevamente el pago de la obligación con la cuota como estaba, y al final de las cuotas como estaban previstas, entonces se difieren a otras. Si el periodo de gracia fue de 4 meses, el saldo que haya dejado de pagarse por esos intereses no cobrados en el periodo de gracia se van a tener que pagar en esos 4 meses. Y lo que yo les había hecho acá un ejemplo, pero creo que no me salió acá. O sea, periodo de gracias, siguen causando el banco los intereses, pero no se los cobra. Entonces, digamos que pasan 3, 4 meses, cuando pase el tercero o cuarto mes, entonces en la cuota quinto, reinician el cobro de las cuotas normales como venían, y cuando termine el crédito, entonces van otros meses, que no pueden ser superiores al mismo periodo de gracia, o sea, pueden ser 3, 4 o 5 meses, donde van a tener que pagar esa colita que quedó ahí. ¿Qué es importante tener claro acá? Que la tasa de interés en ningún momento el banco la puede subir alegando que es un tema de reestructuración de la deuda. No, tiene que mantenerse esa tasa, digamos, durante la vigencia de crédito, excepto que las tasas caigan y más bien le toque bajar, porque acá en Colombia existe la tasa tope, la tasa de usura. Entonces, eso es lo que pasa en un periodo de gracia. Un periodo muerto, que también me preguntan muy seguido, el periodo muerto es casi que queda una foto del crédito y no se cobra, pero ningún banco lo ha hecho. Todos, lo máximo que he visto es el periodo de gracia y que cobren el 50% de los intereses que venían siendo corrientes. Algunos bancos sí lo han hecho. Y eso sí sería un gran beneficio para las personas. 1, el periodo de gracia, y 2, ojalá que solamente se cobre el 50%. Algunos bancos lo han hecho. O sea que es relevante, pero muy importante, digamos, para ustedes, para mí también, si tenemos deudas, es que acudamos al beneficio de los 3 o 4 meses. Ahora, hay personas que me dicen, pero si yo tengo la plata para pagar la cuota, si tiene la plata para pagar la cuota, páguela, porque finalmente se la van a cobrar al final. Entonces, si tiene cómo verla, atiéndala. Bueno, eso con respecto a las deudas bancarias. Ahora, el otro escenario son las personas que estaban atrasadas al corte que definió la Superintendencia Financiera. ¿Yo qué siento? Que los bancos también están acogiendo a esas personas, pero necesita una gestión adicional. O sea, las personas tienen que esforzarse por de verdad ir a buscar que se acobije dentro de las medidas que están haciendo. Le va a costar un poquito, pero es importante que procuren hacerlo, como les explicaba. Digamos, es interesante que se pongan al día en sus obligaciones financieras, porque es que tener las obligaciones financieras al día es una carta de presentación y tienen acceso a una cantidad de líneas. Por ejemplo, miren lo que acaba de pasar. Todos los que estaban al día, automáticos beneficiados. Haciendo una pequeña inscripción en algunos casos, en otros bancos no había ni siquiera escribirse. Pero sí, las invitaciones, aprovechemos como la situación para ponernos al día en las obligaciones que veníamos atrasadas, y ya que los bancos están cediendo de alguna manera, pues aprovechemos ese pedacito. Eso con respecto a las deudas bancarias. Y sé que ahora preguntas que está pasar aquí. Bueno, la cuarta clave que les quiero comentar tiene que ver con el tema de cómo nos reinventamos en esta situación. O sea, creo que es evidente que muchas personas, digamos, que teníamos un empleo que creíamos fijo y que iba a ser para toda la vida, por mucho tiempo, hoy en día tenemos la sorpresa de que nos cambiaron las condiciones, o nos colocaron una licencia no remunerada, en algunos casos porque le fue bien, en algunos casos pues lo sacaron, en algunos casos digamos están en el limbo. Entonces como que la cuarta clave es que a partir de todo este cambio de hábitos que tenemos, de todo este sacudón que hemos tenido, como hacer nuestra propia DOFA, que es esta, con las variables internas, las variables externas,
cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras habilidades y nuestras amenazas. Como que empezar de verdad con esa ilusión de poder tener su propia actividad, a partir, digamos, de generar conciencia y hacerse estas preguntas y respondiéndose, y de paso ir digitalizándose, ¿no? Si tiene ciertas fortalezas, si ya tiene algo que pueda ofrecer, digamos, hoy en día todos tenemos un local en el centro comercial Internet. El local se llama Facebook, el local se llama LinkedIn, entonces aprovechemos ese local y hagámoslos visibles. Esa sería como la cuarta clave que les daría. Ahí están todas las preguntas para que se la hagan, para que lo repasen. A veces uno no tiene conciencia exactamente cuáles son sus fortalezas, pero si usted tiene personas que estén a su alrededor, casi siempre todas las personas tienen talento. Lo que pasa es que el talento le sale tan natural a las personas que las personas no saben que lo tienen. Entonces, por eso tiene que preguntarle a otras personas que están a su alrededor en qué está destacando. De pronto ese ejercicio sería bueno que lo hicieran con unas personas de confianza y aprovechando estos días. Listo. Bueno, aquí les dejé todas las referencias usadas. Aquí son las páginas web donde tienen muchas herramientas de consulta para que, digamos, acudan para los inquietos, ¿no? Ahí tienen cómo buscar y están todas las referencias que he usado. Tengo muchas más, pero creo que estas les van a generar bastante valor. Entonces, por el momento sería hasta ahí para poder dar el chancecito de las preguntas, que llevamos 55 minutos, pero entonces como que tenemos unos minutos para poder contestar preguntas, ¿no? No sé, Moni, si me ayudas con las preguntas, porfa. Sí, Camilo. ¿Me escuchan o se escucha entrecortado? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo. Okay. Entonces, las son... ¿se pueden ahorrar en los fondos de inversión indexados? ¿Puede ahorrar en los fondos de inversión indexados? Sí, claro, se puede ahorrar. Los fondos de inversión indexados son administrados por las sociedades fiduciarias y por los comisionistas de bolsa. O sea, ¿cómo se accede a una sociedad fiduciaria? Las sociedades fiduciarias normalmente tienen una sola oficina, porque las oficinas prácticamente, la red bancaria son las oficinas de las sociedades fiduciarias. Entonces, sí se puede acceder a través de una sociedad fiduciaria o una comisionista de bolsa. Okay. La otra pregunta es, ¿las carteras colectivas es lo mismo que un fondo de inversión colectiva? Sí, se puede decir que sí. O sea, el genérico de ese tipo de instrumentos de ahorro es fondos de inversión. Pero sí, digamos que se puede homogenizar, claro que sí. Listo, bueno, dice Nerwin, dice, de los fondos de inversión colectiva, Perdón? ¿Cuál recomiendas? De los fondos de inversión colectiva, ¿qué conoces? Listo, los fondos de inversión colectiva, lo que yo les digo, lo que les diría es lo siguiente, o sea, pueden hacerlo de forma escalonada, como les dije, o sea, a la vista, y escalonada me refiero, hay fondos de inversión que son a 30 días, a 60, a 90 días. Entonces, dependiendo de si tienen un excedente en este momento, no sé, por mencionar un ejemplo, 5 millones, y sé que lo voy a utilizar en 3 meses. Entonces, pues tengo dos opciones, o lo coloco en una cartera colectiva, un fondo de inversión a 3 meses, que puede ser interesante hacerlo en este momento, yo recomiendo, o un CDT. Ahora, si me hacen la pregunta que dónde invierto en este momento 5 millones, si en una cartera colectiva, en un fondo de inversión, o en un CDT, un banco, yo les digo en el fondo de inversión, en este momento. Ok, listo. La otra pregunta, Federico, es ¿cuál es la mejor póliza de desempleo? Bueno. Las pólizas de desempleo que no hablé, pero las pólizas de desempleo que venden acá en Colombia realmente no son pólizas de desempleo, son pólizas, le llaman pólizas de desempleo, pero son pólizas para el pago de la cuota del crédito. O sea, normalmente el banco le vende a uno una póliza de desempleo que básicamente uno está pagando un FIT mensual, o sea, una comisión mensual, y en el evento que se queda sin empleo, esa póliza le responde
creo que hasta 6 cuotas de máximo monto. Entonces aquí le llaman en Colombia como póliza de desempleo, pero realmente es una póliza contra el seguro de pago de la cuota en el evento de desempleo. ¿Cuál es la mejor? Pues casi todos los bancos ya están sacando la póliza de desempleo. La mejor sería la que le tenga la mayor cobertura posible y al menor costo. Normalmente quien la vende es el establecimiento asociado al crédito que está otorgando. Listo. La otra pregunta, ¿existen plataformas virtuales que ofrecen ganancias con la criptomoneda? ¿Es viable o seguro hacerlo? No recomiendo hacerlo. No recomiendo hacerlo. Y por estos días que he estado tan volátil menos. O sea, cuando uno tenga un nivel muy alto de manejo de finanzas, de pronto sí explore ese tipo de instrumentos. Pero en principio no lo recomiendo. Hay otras muy buenas. Estamos en una coyuntura donde se pueden tener buenas tasas en fondos de inversión sin exponernos a esos niveles. Porque esa sí que está fluctuando y si uno no sabe, la verdad se pega unos golpes duros. Le toca estar casi que en el paso a paso, viéndola en cada momento para poder ser ganador con este tipo de plataformas. Mis preguntas, ¿cómo sería la manera de ahorro en una persona que aún no obtiene ingresos ya que se encuentra estudiando? Tips para el ahorro de una persona joven. Los tips para el ahorro de una persona joven es que, como les explicaba al comienzo, o sea, siempre como que lo hace a un objetivo, a un propósito. Tenga claro para qué quiere ahorrar. Y pues yo le diría a la persona, normalmente una persona joven lo que tiene es una cuenta de ahorro, pero lo que sí puede hacer, o sea, la cuenta de ahorro pues la plata a la vista, entonces es muy tentadora. Entonces ahí le recomendaría que arrancara con una cuenta de ahorros, pero que le hagan un débito automático, que se lo estén llevando a una cartera colectiva a la vista o de plazo, que se lo descuentan directamente de la cuenta de ahorros y se lo abonan a una cartera colectiva. Eso lo hacen los bancos y arrancan, hay bancos que arrancan con 50.000 pesos. Podría hacerlo con 50, 100, 150. Entonces tiene la cuenta de ahorro, le hacen el débito automático, lo trasladan a la cartera colectiva y va acumulando un capital que ni siquiera se va dando cuenta. Pero lo importante, como siempre digo, es el propósito, o sea, ¿para qué quieren el ahorro? Pero pueden arrancar así, y no la cuenta, como les digo, porque es que la plata en la cuenta les queda como muy tentadora, pero si se las jalan a un instrumento de ahorro, ya es otra cosa. La otra dice, ¿qué riesgo corren los CDTs actualmente respecto a la situación económica actual del país? ¿Es mejor retirarlos apenas se termine la fecha? Eso es una muy buena pregunta, pero no hay problema. O sea, los CDTs, acá en Colombia existe el Fondo Nacional de Garantía. Las personas hasta cierto monto, si me acuerdo, creo que es hasta 30 millones de pesos, el Fondo Nacional de Garantía es garante de los bancos. Es como el codeudor de un banco. Porque un banco, cuando uno le deja la plata en un banco, le está haciendo un préstamo al banco. Colocar plata en un CDT en un banco es como si yo le estuviera prestando al banco. Y el banco me coloca un codeudor, en este caso es el Fondo Nacional de Garantías. O sea, no hay riesgo de dejar la plata en los bancos, no hay problema. Ahora, si la pregunta es en términos de porque la tasa es menor o mayor, la verdad las tasas sí están bajas, entonces yo le recomendaría, o sea, por el riesgo digamos, de no pago de un banco, no se preocupen, no hay rollo. Eso está resuelto y tiene un Fondo Nacional de Garantías. Si lo ve en términos de rentabilidad, le diría, váyase corto, váyase a 3 meses en un CDT, y en 3 meses miramos que posiblemente en ese momento ya haya subido más la tasa de interés y pueda renovar ese CDT a una tasa mayor. Bonnie. Sobre qué es mejor para las personas, tener dinero físico. ¿Aló? Sí, oye, por ahí vi que han preguntado como la regla del 70, perdón, sí, la regla del 70, la regla del 72. La regla del 72 es un concepto que utiliza mucho Warren Buffett, que básicamente es que dividan el número 72 por la tasa de rendimiento que le da un CDT, y con eso se van a dar cuenta en qué momento se le duplica el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Es una fórmula muy sencilla que utiliza Warren Buffett. Ustedes saben quién es el multimillonario que se hizo multimillonario solamente haciendo inversiones. Y él, por ejemplo, coge, si la tasa de rentabilidad, yo sé que no es el caso, pero para que me entiendan el ejemplo y sea práctico acá. O sea, si la tasa de interés del mercado es del 10%, ahorita están alrededor del 4%, entonces
Por eso les digo, esto es un ejemplo hipotético. Si la tasa de rendimiento de un CDT es 10, cogen 72 y lo dividen en 10. O sea, eso da 7.2. Quiere decir que para que se le duplique el capital se tardaría 7.2 años. Esa es la regla del 70 que utiliza Warren Buffett. La regla del 72. Qué pena, me estabas haciendo otra pregunta, Mónica. ¿Qué riesgo corren los CDT actualmente respecto a la situación económica actual del país? Es mejor retirar, perdón, está ya... Dice, en este tema del COVID he escuchado rumores fuertes sobre que es mejor para las personas tener dinero físico y no en bancos por el tema... Bueno, yo lo que les recomiendo a las personas es que no tengan dinero en físico. O sea, sí hay que tener algo básico, pero es que el dinero en físico inclusive es exponerse uno más, porque el dinero en físico sí se lo están moviendo muchas personas. Y si lo tienen en términos digitales, pues solamente lo mueve la persona. Solo yo tengo tarjeta, solamente la muevo yo, para resumir el cuento. Pero si yo recibo dinero en físico, pues si me lo están asociando al tema del COVID, ese dinero sí lo están tocando muchas personas. Entonces yo diría que no. O sea, en principio sería todo como en términos digitales. Ahora, sé que en todo lado no reciben tarjeta y por ese lado pues sí hay que tener algo de efectivo. Pero no es salir a sacar el dinero y tenerlo ahí y estar pagando con solamente efectivo. Lo que puedan pagar con tarjeta, recomiendo que lo hagan de esa manera, con tarjeta. Listo. Dice, ¿qué inversión en la bolsa de valores recomienda para hacer en este momento para obtener ganancias a futuro? Hay varias, yo que les diría en principio, pues déjense en asesorar de una comisionista de bolsa. Como les digo, es muy fácil acceder a invertir hoy en día, es muy fácil invertir en bolsa, muy fácil. Uno lo que hace es hacer un depósito con una comisionista de bolsa, que normalmente los dueños de los comisionistas de bolsa también son los bancos. Abre una cuenta y uno mismo puede transar vía email. Si quieren saber cuáles acciones, o sea, yo les podría decir varias, pero por decir algo, miren, la acción de Avianca está por el suelo. Avianca, ¿qué está pasando con Avianca? Pues tiene todos los aviones en tierra. Entonces la acción se cayó. Por ejemplo, hay un espacio, pero cayó, pero gigante. Entonces hay un espacio gigantesco, por ejemplo, en el tema de la acción de Avianca. En las acciones, las cementeras, las acciones de todas las cementeras se cayeron. Hay un espacio gigantesco. Las acciones de muchos bancos que han tenido que dar periodos de gracia o que no han podido colocar cartera, etcétera, etcétera, se cayó. O sea, como por mencionar algunas, hay varios sectores donde se han caído, cementeras, cementos Argos, etcétera, etcétera. Pero como les digo, es importante que se dejen aconsejar por digamos, personas que saben esto. Eso no cuesta ir a que lo asesoren a uno, a un banco, que lo asesoren a uno, una sociedad comisionista, no tiene ningún costo, porque ese es el trabajo de ellos. Pero sí hay unas muy buenas oportunidades de acciones en el mercado en este momento y en diferentes sectores para que tenga un portafolio diversificado. Tal vez lo que yo no recomiendo en este momento es como comprar algo afuera, porque es que el dólar está alto, ni que invierta en dólares, porque el dólar está alto, está en el piso. Más bien hay que esperar cuando baje el dólar. O sea, casi que, o sea, digamos a nivel de una empresa, ¿qué le diría a una empresa? Endeudes en dólares en este momento, porque si se endeuda en dólares recibe muchos pesos, y cuando baje el dólar, pues esa deuda en dólares se le bajó. Pero eso lo digo más bien para las empresas, pero también era como un ejemplo. Bueno, yo creo que vamos a las preguntas. Veo que mucha gente pues tiene muchas dudas, muchas preguntas. Lo que vamos a hacer es, Alfredo, las personas que se inscribieron en el webinar, les vamos a enviar las respuestas por el correo para que Alfredo por favor las responda y se las pasemos a ellos al correo.
Hay una persona que preguntó que si, ¿cómo hacen para contactarte? Si tienes alguna información o dónde o alguna página. Pues sí, claro, me pueden contactar yo tengo la página, alfredobarragan.com, y me pueden contactar al correo barraga3@gmail. Ajá. Ok. Barraga3@gmail. Alfredo, ¿nos podrías regalar de pronto tus datos en el correo cuando nos envíen la presentación y las respuestas que van a trabajar? Claro que sí, con todo gusto. Ahí les vamos a enviar con Moni las plantillas que les comentamos para que hagan su flujito de caja, para que tengan unas herramientas. Le enviamos la presentación y los datos que me acabas de decir. Claro que sí. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, yo quiero despedirme, decirles a todos que muchas gracias. Los vi súper participativos, haciendo preguntas, entonces quiere decir que el tema les gustó, les interesó de verdad. Muchísimas gracias. Ya nos vamos con un concepto previo de qué es manejar nuestras finanzas, sabiendo que es una gestión financiera que requiere que el individuo presupueste, ahorre, gaste, que tenga en cuenta también que hay un riesgo financiero, que el componente clave de las finanzas personales debe ser nuestra planificación financiera, que son procesos muy dinámicos, que se requiere un seguimiento, una evaluación, los consejos que Alfredo nos dio, crear conciencia del ahorro, ver otros ingresos. Entonces, muy agradecida pues con Eudes por una parte, por todas las personas que han participado, que realmente las vi súper activas. De verdad, muchas gracias. Y a ustedes, Alfredo, muchas gracias por todo este conocimiento que nos acabas de dar. No, de verdad que muchas gracias, qué buen resumen que hiciste. Y a todos los que se unieron, de verdad, muy agradecidos porque sé que sacaron tiempo valioso para escuchar estos tipsitos. Espero que de verdad les hayan quedado muchas inquietudes y creo que hiciste un muy buen resumen. Gracias a todos, de verdad que muchas gracias. Bueno, que pasen buena noche. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, y ahí finalmente pues les vamos a enviar los documentos que les dijimos y vamos a contestarles a todas las preguntas. Esperamos que puedan hacer ese presupuesto y esas finanzas una parte muy importante en sus vidas que les va a mejorar altísimo el bienestar y van a poder arreglar esa rueda de la vida que a veces nos cuesta. Gracias.